Hablemos ahora de la segunda ley, la ley del libre albedrío, que básicamente lo que dice es que nosotros somos libres para decidir sobre nuestro destino, incluso sobre si queremos o no evolucionar. Es decir, que solo puede haber evolución en libertad. Nadie está obligado a evolucionar. De hecho, el hecho de que encarnemos en el mundo y olvidemos temporalmente el pasado de las otras vidas y el recuerdo del mundo espiritual, tiene el objetivo de que actuemos con la mayor libertad posible para que todo lo que decidamos en nuestra vida no lo hagamos obligados por el hecho de pensar que hay seres superiores en el otro plano controlando lo que hacemos. Para que se entienda un poco lo que quiero decir respecto a la libertad que se experimenta cuando estamos encarnados, pondré un ejemplo. El ejemplo que suelo poner es el de la diferencia que hay entre la libertad que experimentan los niños cuando están en presencia de adultos a cuando están solos o están con otros niños. Cuando los niños están en presencia de adultos, en realidad no se sienten totalmente libres, porque saben que determinadas cosas, si las hacen, van a ser castigados o los adultos les van a amonestar, ¿no? Pero cuando los padres se van y los niños se quedan solos o con otros niños, es cuando ellos piensan que pueden hacer lo que quieren porque nadie les va a ver, ¿no? Y entonces los pequeños ponen los dedos en el enchufe, rayan las paredes, los adolescentes organizan macrofiestas, que saben que tienen que arreglarlo todo antes de que vengan los padres, y es ahí donde realmente ellos actúan tal y conforme son. Pues así nos ocurre a nosotros en la vida. Somos como niños entre niños. Es decir, no hay una evidencia de que existan tutores, padres, que son los guías que están en el plano espiritual. De manera que cada uno aquí, con esa sensación de que nadie le controla, cada uno actúa tal y conforme es y se atreve a hacer lo que le viene en gana, sea esto bueno o malo. Y esta es la razón por la cual no viene Dios a arreglar los males del mundo. Simplemente porque Dios y los seres avanzados respetan el libre albedrío del ser humano. Le deja al ser humano que actúe de acuerdo con su voluntad, porque lo que pretende es que aprenda de sus errores, no solucionar sus problemas, porque si tú resuelves los problemas a otro, esa otra persona no aprende. Es como las personas que tengan hijos en edad escolar. Sabéis que los profesores les suelen poner deberes para casa. Yo no lo suelo hacer, yo soy profesor, no suelo poner deberes para casa, pero es algo bastante habitual, ¿no? Mandar deberes para casa. Y se puede encontrar en la tesitura los padres pues que tienen hijos que no tienen ganas de hacer los deberes. A lo mejor los padres, pensando en que para evitarle el tedio de hacer los deberes, podían tomar la decisión de hacerlos ellos por sus hijos. Y así los hijos entregan los deberes al día siguiente, no han perdido el rato ese de juego y tienen buena nota. Sin embargo, si realmente queremos ayudar a nuestros hijos, no haríamos esto. Porque si tú sustituyes a tus hijos en las tareas que les corresponde a ellos, pues los hijos lo que hacen es que se estancan, no aprenden, ¿no? Lo lógico sería pues sentarte con ellos, que sean ellos los que se pongan a hacer los deberes y tú actuar de consultor para resolver las dudas que ellos tengan. Pues así es como actúa el mundo espiritual con los seres humanos. Nos deja a nosotros la responsabilidad de hacer frente a nuestros deberes. No vienen a solucionarlo ellos. Eso no quiere decir que nos dejen solos. Están ahí como consultores. Nos ayudan cuando nosotros nos vemos en una encrucijada y no sabemos salir de ella. Pero aquello que nosotros podemos asumir, ellos dejan que seamos nosotros los que lo resolvamos. Hablemos ahora de la ley de la justicia espiritual, que también podríamos llamar ley de acción y reacción. Básicamente lo que dice esta ley es que en realidad lo que haces a los demás, tarde o temprano lo vas a vivir
en ti mismo. O sea, que lo que haces a los demás te lo estás haciendo también a ti mismo. Dicho de otra manera, se cosecha lo que se siembra. Eso ya lo dijo Jesús, aunque no se entendió lo que quería decir, porque como la Iglesia ha quitado toda la creencia de la reencarnación, pues ha perdido todo el significado. Porque si solo admitimos que existe una vida, llegaremos a la conclusión de que no es cierto que se coseche lo que se siembre, porque hay gente que ha hecho mucho mal y como era poderosa, se ha muerto tranquilamente y nunca pisó un tribunal para ser juzgados por sus delitos. Por el otro lado, veremos casos de personas que son bellísimas personas, que no han hecho nunca daño a nadie y que parece que todo les vaya mal en la vida, porque todos son desgracias una detrás de otra. Cuando vemos esos casos y los analizamos por separado, es cuando llegamos a la conclusión de que qué injusta es la vida, porque mira cómo trata a esta buena persona o mira qué bien ha tratado a esta mala persona. Y es que en realidad lo que está pasando es que estamos viendo fotogramas separados en el tiempo. A lo mejor la misma persona puede haber sembrado mal en una vida y luego pasar el tiempo, haber hecho un cambio y enfrentarse luego a la cosecha de una mala siembra de una vida anterior. Por tanto, si no conocemos el pasado de esa persona, no podemos llegar a entender por qué le pasan determinadas cosas. Igual que si no seguimos la trayectoria de alguien que ha obrado mal en esta vida, nunca llegaremos a saber cuándo es el momento en el que cosecha su mala siembra. El hecho de que no seamos totalmente conscientes de eso, que solo cuando uno reflexiona puede llegar a conocer esa ley de justicia espiritual, es lo que hace que también actuemos con mayor libertad. Mucha gente hace daño porque piensa que se va a ir de rositas. Los poderosos de este mundo creen que se van a ir de rositas. A lo mejor en este mundo se van de rositas, pero cuando lleguen al plano espiritual, allí les está esperando la cosecha de su mala siembra. Y así será para todos. Quiero decir, el mundo espiritual es totalmente justo. No nos hace pagar de más ni de menos. Pero esa cosecha de la mala siembra sucede cuando uno decide que quiere cambiar. Es decir, que hasta que uno no reconozca que se ha equivocado y quiera reparar el daño que ha hecho, no se verá enfrentado a esa cosecha, esa mala cosecha de una mala siembra. Porque si fuera antes de eso, no nos serviría para evolucionar. Por eso ocurre muchas veces que cuando uno se enfrenta a esa prueba kármica de otra vida, es cuando ya ha hecho un cambio. Y es entonces cuando uno dice, con lo buena persona que es, ¿por qué le está pasando esto ahora? Precisamente porque haya hecho el cambio necesario para enfrentarse a esa reparación. Porque hasta que uno no repara el daño que ha hecho, no evoluciona. Quiero decir que puede estar eternamente sin reparar ese daño, pero si está eternamente en ese estado, se queda estancado en su proceso evolutivo y eso le hace sufrir. Y llega un momento en que el espíritu se cansa de sufrir. Necesita dejar de sufrir, busca la felicidad y es entonces cuando desea cambiar. Y ahí entra, en ese cambio, la reparación del daño que ha hecho. Eso no quiere decir que solo se evolucione cuando uno repara el mal que ha hecho. Llega un momento en que el espíritu ya no hace daño. ¿Quiere decir que ha acabado de evolucionar? No. Puede seguir evolucionando, pero en positivo. Actúa con amor y por amor y eso también hace que evolucione. Y entonces las pruebas de su vida no son pruebas de deudas kármicas, son pruebas donde se pone a prueba en su capacidad de amar. Un ejemplo para que se entienda mejor la ley de justicia espiritual. Imaginemos un espíritu que en una vida anterior fue una persona que encarnó en una situación material de riqueza y poder. Y en ese estado de riqueza y poder, lejos de acordarse de los que tenían menos, lo que hizo fue aprovecharse de esa riqueza y poder para explotar a los demás, y a consecuencia de ello pues generó mucho sufrimiento, mucha miseria.
Cuando esa vida termina y en el otro plano se le da a repasar todo lo que ha hecho, empieza a percibir el sufrimiento que ha causado, puede llegar el momento en el que decida hacer un cambio, se arrepienta del mal que ha hecho y decida hacer un cambio. Cuando ese momento se da, es cuando se le ofrecerá la oportunidad de encarnar de nuevo, esta vez en una situación material semejante a la que él contribuyó a causar en los demás. Es decir, si él generó la miseria y la pobreza, ahora encarna en medio de la miseria y de la pobreza, para experimentar con detalle cuál es el sufrimiento que él causó en otra vida en los demás. Seguramente después de esa vida, a través de la experiencia en carne propia, el deseo de causar ese sufrimiento en los demás haya disminuido, e incluso puede ocurrir que haya sentido empatía, a partir de ahora sienta empatía con los que viven en la miseria, y en una próxima vida donde materialmente las condiciones sean mejores, pues a lo mejor dedica su vida, se enrola en una organización no gubernamental y se dedica a ayudar a aquellos que no tienen nada. Y así, en cuestión de 3 vidas, podíamos, este espíritu ha experimentado un cambio de ser sumamente egoísta a cambiar a ser más generoso, con más capacidad de amar. Lo habitual no es que sea tan rápido, suelen pasar bastantes vidas porque los cambios suelen ser lentos, pero si un espíritu quiere y pone énfasis en cambiar, puede hacer cambios rápidos. Y ya para acabar, voy a hacerlo hablando de la ley del amor, que para mí es la ley más importante. En realidad todo el universo espiritual se armoniza por esta ley, y para mí el amor, una definición que me gusta del amor es definirla como la capacidad de sentir a los demás como a uno mismo. Cuando una persona siente a los demás como a sí mismo, ya deja de querer hacerles daño, todo lo contrario, le gustará que los demás sean felices igual que desea serlo uno mismo. Entonces actúa en la vida intentando no perjudicar a los demás, y si le quedan fuerzas incluso intentará ayudarles a que sean más felices. Por eso la evolución se produce en el espíritu cuando se va armonizando cada vez más con la ley del amor y se va desprendiendo del egoísmo. Dentro del desarrollo de la capacidad de amar, por tanto, hay 2 facetas: el desarrollo de los sentimientos y la eliminación del egoísmo. Hablaremos un poquito de cada una de esas cosas. Hablemos un poco del tema del desarrollo de los sentimientos primero. ¿Cuál sería el primer paso para poder desarrollar la capacidad de amar? Para mí es amarse a uno mismo, porque la persona que no se ama a sí misma no puede querer a las demás. Hay personas que tienen la autoestima muy baja, que no tienen ni ganas de vivir. ¿Qué puede hacer una persona que no tiene ganas de vivir por los demás? Pues no puede hacer nada. Tendrá que recuperar sus ganas de vivir, mejorar su autoestima y amarse a sí misma. ¿Pero qué es amarse a uno mismo? Porque aquí es donde a veces nos confundimos. Cuando hablo de amarnos a nosotros mismos, me refiero a reconocer cuáles son nuestras necesidades afectivas, reconocer cuáles son nuestros sentimientos y pasar a desarrollarlos para que sean el motor de nuestra vida. No hacer en la vida todo aquello que nos haga satisfacer nuestros caprichos, porque hay gente que dice, no, si yo me quiero un montón, todo lo que me apetece tener lo consigo. Quería un coche, valía 100.000 euros, he arruinado la familia, pero tengo lo que quiero, me quiero un montón. Esto no es amarse a uno mismo tal y como yo lo entiendo. Como he dicho, para mí tiene que ver con vivir de acuerdo con nuestros sentimientos. La religión nos ha hecho equivocadamente pensar que amarse a uno mismo es algo egoísta, porque ha confundido el amor a uno mismo con la satisfacción del propio egoísmo. Es cierto que dedicarse a satisfacer el egoísmo propio es algo negativo, te aleja del amor a los demás, pero eso no te obliga a renunciar a tus sentimientos ni a tu libre albedrío. Lo que tendrás que intentar es saber hacer buen uso de tu libre albedrío para no dañar a los demás con actitudes egoístas, pero eso no te obliga a renunciar
ni a tu vida, ni a tu libertad, ni a tus sentimientos. De hecho, si queremos evolucionar, es necesario que empecemos desarrollando nuestros sentimientos y dejar que sean el motor de nuestra vida. Es decir, que las decisiones que tomemos en la vida estén de acuerdo con nuestros sentimientos y no en contra de nuestros sentimientos. Un ejemplo para que se entienda mejor lo que quiero decir. Pongamos el caso de una mujer que se casó cuando era joven y que se ha dado cuenta de que no es feliz porque no está enamorada. Si esa mujer se amara a sí misma, reconocería que no está enamorada e inmediatamente se lo diría al marido: yo no estoy enamorada de ti, por tanto, ni soy feliz yo, ni te puedo hacer feliz a ti. Vamos a dejar la relación. Y así el problema se habría resuelto. Pero imaginemos que esa mujer fue educada en la educación tradicional que le decía que el matrimonio es para toda la vida y que romperlo es un pecado. Y a consecuencia de ello, esa persona cree que si deja la relación, pues se está ganando el infierno, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Aunque a lo mejor esto no sea lo que más nos afecte, sí que nos afecta mucho el que dirán, porque si todos han sido educados de esa manera, pues todos creen que si alguien deja una relación está actuando mal, y entonces esa persona se convierte en el punto de mira de las críticas de todos los demás. Empezando por la de la pareja. ¿Esta pareja va a entender esa decisión o va a tomar represalias para intentar obligarla a continuar la relación? ¿Y la familia lo van a entender o también van a obligarla a continuar? A lo mejor es porque tienen miedo al futuro de sus hijos, en el caso de que hubieran tenido hijos en la relación, o del suyo propio, ¿no?, materialmente. Puede pensar, si entre los dos pagando la hipoteca ya no llegábamos, ¿qué va a pasar ahora? ¿Nos vamos a la calle? Pues imaginemos que esa mujer, por alguna de esas razones, o una suma de todas ellas, decide continuar esa relación. Aquí tenemos el caso de una mujer que no se ama a sí misma. ¿Por qué? Porque actúa de acuerdo con lo que piensa, influenciada por la educación que ha recibido, pero en contra de lo que siente. Y a consecuencia de eso sufre. Y si ese sufrimiento se prolonga en el tiempo, pues puede llegar a enfermar, a consecuencia de una enfermedad del interior. Hay muchas personas que están enfermas del interior y que como consecuencia de esa enfermedad del interior acaban enfermando físicamente. Ese es uno de los grandes males de la humanidad. Y parece ser que el ser humano solo se da cuenta de la enfermedad que tiene cuando es exterior, cuando tiene síntomas. Y solo es entonces cuando parece reaccionar, porque hay muchas personas que están enfermas del interior, pero hasta que su cuerpo no enferma no toman conciencia y no hacen algo para cambiar. Por eso es importante o un consejo que yo doy a todo el mundo, es que miremos si somos felices o desgraciados en la vida. Y si reconocemos que sufrimos, que somos desgraciados, que indaguemos en los motivos de ese sufrimiento. Si descubrimos que ese sufrimiento está causado porque en realidad no vivimos de acuerdo con lo que sentimos, eso tiene solución. Primero aclaremos cuáles son nuestros sentimientos y cuáles no son esos sentimientos. Y cuando ya lo tengamos claro, tomemos decisiones que nos hagan vivir de acuerdo con nuestros sentimientos. Aunque eso no guste a los demás. Eso no es ser egoísta. El egoísmo sería si nosotros quisiéramos decidir sobre la vida de otra persona. Pero sobre la nuestra, eso no es ser egoísta. Eso es amarse a uno mismo. Por tanto, cuando una persona anula sus sentimientos, lo que está haciendo es sembrar la semilla de la infelicidad y el sufrimiento. Por eso tenemos que intentar luchar para dejar de sufrir, para dejar de reprimir nuestros sentimientos. Uno de los grandes enemigos del desarrollo de los sentimientos, como he dicho, es la educación represiva. Esa educación que ha querido limitar la libertad del ser humano, que le ha querido privar del derecho a la libertad de sentimiento.
Eso hay personas que todavía hoy en día no saben lo que es, porque ni siquiera en la Carta de los Derechos Humanos se recoge eso. Se recoge el derecho a la libertad de expresión, de pensamiento, pero no se recoge el derecho a la libertad de sentimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que tú eres el que decides a quién amas, con quién quieres estar y con quién no quieres estar, con quién quieres unirte de pareja y con quién no, y nadie más. Y hay un montón de religiones y culturas que han reprimido esa libertad de sentimiento. A día de hoy todavía hay muchas culturas donde se practica el matrimonio convenido. Eso es una práctica que vulnera la libertad de sentimiento, que lleva ocurriendo desde hace miles de años y que a día de hoy todavía continúa en el mundo. Afortunadamente hay sociedades que se han dado cuenta del gran error, pero todavía queda en la educación parte de esa forma equivocada de querer. Otro gran enemigo de los sentimientos es el egoísmo. En realidad el egoísmo es el gran enemigo del desarrollo del amor. Dentro del proceso de evolución, todos los espíritus necesariamente vamos a pasar por una etapa en la que vamos a experimentar el egoísmo. Y es necesario que lo vivamos porque es una manera de afianzar nuestra individualidad, de forjar nuestra voluntad y separarla de la voluntad de nuestros tutores espirituales. Digamos que el proceso de evolución espiritual es parecido a el proceso de maduración de la persona desde que es un bebé hasta que se transforma en adulta. Es decir, el bebé inicialmente no tiene capacidad de decisión por sí misma. Esa decisión la toman los padres y a medida que el bebé va creciendo y madurando se va haciendo más autónomo. Y es entonces cuando poco a poco los padres, si realmente quieren a sus hijos, van a ir dejando que ellos vayan asumiendo más responsabilidades y vayan tomando más decisiones. En la etapa de la adolescencia es cuando el espíritu ya dice, no, yo ya soy mayor y ya quiero tomar mis decisiones. Y es entonces cuando empieza a, tomar decisiones por sí mismo, incluso en contra de la decisión o de las recomendaciones de los padres. Y es necesario que sea así para que ellos vayan forjando su individualidad. Pues lo mismo le ocurre al espíritu. El espíritu llega un momento en que, mientras está tutelado por sus guías, digamos que no tiene total independencia. Pero llega un momento en que ya sus capacidades han aumentado y necesita independizarse totalmente. Pues para eso empieza a tomar sus decisiones, pero desde una inmadurez de su interior. Y es entonces cuando empieza a actuar con egoísmo. El proceso de evolución lo que pretende es que, manteniendo nuestra individualidad, poco a poco nos vayamos deshaciendo de ese egoísmo que inicialmente nos era necesario porque necesitábamos forjar la individualidad. Dentro del proceso de evolución todos vamos a pasar, por tanto, por las mismas etapas del egoísmo. Digamos que hay un egoísmo más primitivo y un egoísmo más sutil, más avanzado. Si comparamos el proceso de evolución con el ir eliminando capas de cebolla, donde cada una de esas capas sería una forma de egoísmo, podríamos decir que las capas de más al exterior son las formas de egoísmo más primitivas. Si las vamos quitando, poco a poco aparecerán formas de egoísmo más sutiles. Nosotros hemos dividido ese proceso de eliminación en tres grandes etapas: eliminación del egoísmo, la etapa de la vanidad, la etapa del orgullo y la etapa de la soberbia. La etapa de la vanidad sería la inicial, la primera en la que aparece el egoísmo de una forma, más primitiva. En ese momento, la etapa de la vanidad, lo que se suele manifestar en el espíritu es el afán de protagonismo. En esta etapa el espíritu cree que para ser feliz tiene que ser el centro de atención. Todavía no distingue bien lo que es el amor y lo que es la complacencia. Es decir, que necesita y desea más que ama. Por eso en la vida se inclina a buscar, para ser feliz, cree que tiene que conseguir la fama, la admiración, el
conseguir poseer todo lo que necesita y desea. Y eso repercute en sus relaciones personales. En las relaciones busca más buscar la fama, la admiración, que la complazcan en todos sus deseos y necesidades, más que en querer y en ser querido. En esa etapa de la vanidad hay como dos subetapas, una de vanidad más materialista y una de una vanidad, digamos, más de tipo emocional. En la etapa de vanidad más materialista se manifiestan actitudes egoístas como la avaricia y la codicia. La avaricia es el no querer compartir lo que uno tiene materialmente, aunque uno tenga miles de millones y a los demás les estés quitando, bueno, a los demás no tengan nada, o sea, uno no quiere compartir lo que tiene materialmente. Y la codicia es el querer lo de los demás para uno mismo, aunque a los demás les estés arrebatando lo necesario para vivir y tú tengas tantos bienes como para estar 1000 años sin hacer nada y todavía quedarte mucho. Así es como funciona la economía de este mundo. Los poderosos del mundo actúan sobre todo con avaricia y codicia. Tienen tanto que en 1000 vidas no se lo iban a gastar todo. Lo acumulan como los piratas en una isla del Caribe, ¿no?, que es el paraíso fiscal, y allí tienen su dinero, que como digo no se van a gastar nunca, pero que encuentran cierto gozo en hacerlo más grande, los números de las cuentas más altos. Y también son codiciosos porque, aunque estén quitándole a los demás lo necesario para vivir, si eso aumenta su riqueza, no reparan en hacerlo. Cuando el espíritu ya empieza a evolucionar, y eso ocurre cuando empieza a valorar que le quieran, esta vanidad tan materialista se va transformando en una vanidad más de tipo emocional. Y es entonces cuando la avaricia se transforma en apego y la codicia en absorbencia. Si la avaricia era el no querer compartir lo que uno tiene materialmente, el apego es no querer compartir lo que uno tiene afectivamente. Es decir, el apego sería el amor posesivo. Yo no quiero compartir con nadie a esta persona. La codicia se transforma en absorbencia. La codicia era el querer lo de los demás para uno mismo. La absorbencia es querer que todo el mundo esté pendiente de ti para satisfacer tus deseos y necesidades, aunque les estés obligando a ello. Cuando una persona vive con apego y con absorbencia, muchas veces cree o quiere autoconvencerse de que eso es amor, pero ese supuesto amor está impregnado de egoísmo. Por eso me gustaría definir, antes de hablar del apego, qué diferencia hay entre el amor verdadero y el amor impregnado de egoísmo. Para mí el amor en su máxima expresión, el verdadero, el amor a los demás, ha de ser incondicional. Es decir, que la persona que ama de verdad no espera nada a cambio de lo que hace. Y el que actúa por interés no está amando verdaderamente. También es necesario que el amor sea libre, es decir, no se pueden forzar los sentimientos. Tú no puedes obligar a nadie a que te quiera, ni te puedes obligar a querer a alguien a la fuerza. Esto es algo que ha de nacer espontáneamente y más en una relación de pareja. Por supuesto, cuando yo hablo de esto, casi nadie se identifica. Por ejemplo, cuando uno piensa en el amor a sus hijos, suele tener muy buen concepto. Suele pensar, no, yo a mis hijos los quiero más que a mi vida. Daría mi vida por ellos. Pero luego solemos añadir, pero con todo lo que estoy haciendo por ellos y mira cómo me lo pagan. Eso más de uno lo habrá dicho. A partir de hoy ya no, porque se va a acordar de lo que voy a decir ahora. Es que cuando decimos lo del mira cómo me lo pagan, estamos reconociendo que no es tan incondicional lo que hacemos, que sí que esperamos algo a cambio. ¿Y qué es lo que esperamos? Que nuestros hijos hagan lo que nosotros queremos. Por tanto, no es tan libre ese amor. Por tanto, en esa forma de querer hay una parte egoísta, y esa forma de querer egoísta es lo que llamamos el apego. El apego es lo que comúnmente conocemos como amor posesivo, la forma de querer de las personas que creen que la persona amada es de su propiedad y que eso les da derecho a decidir por ellas. Por eso hay tendencia a vulnerar la libertad de esa persona amada. Además, lo decimos, es que lo hago por tu bien, lo hago por tu bien.
Deberíamos, sobre todo cuando ya... Eso nos pasa sobre todo con los hijos y con la pareja. Y más si hay un matrimonio, un vínculo de matrimonio de por medio. Creemos que hemos comprado a esa persona y que tenemos derecho de propiedad de ella y podemos decidir por ella. Y eso no es así, lógicamente. Eso no es así. Tú puedes querer lo mejor para tus hijos, lo mejor para tu pareja y puedes aconsejarles lo que tú creas que es lo mejor, pero no les puedes imponer esa decisión en su vida. Eso es lo que es incorrecto. Estamos cansados de ver hasta dónde llega el apego, el daño que hace en la vida de mucha gente, ¿no? Todos esos casos de violencia de género que vemos en la televisión que acaban con el asesinato habitualmente de mujeres a manos de exmaridos, exparejas. Esas personas que cometen el asesinato son personas que no aman, sino que sienten apego. Porque si amaran de verdad, procurarían la felicidad de ese ser querido. Y si esa persona no quiere continuar la relación porque no está enamorada, dejarían que esa persona siguiera su camino. Porque ¿de qué sirve retener a alguien que no te ama? A lo mejor está a tu lado, pero si no te ama, no te puede hacer feliz. Y por supuesto, a ella le estás amargando la vida. Por eso es importante que empecemos a reflexionar sobre cuánto de apego hay en mi forma de querer. Y si encontramos que tenemos tendencia a vulnerar el libre albedrío de nuestros seres queridos, intentemos eliminar eso, porque de eso se van a beneficiar esos seres queridos y también nosotros. Y si nosotros observamos que nuestros seres queridos actúan con apego hacia nosotros, intentemos romper esas cadenas. O sea, no permitamos eso. Estemos pendientes de que no vulneren nuestra libertad y al mismo tiempo luchemos para evitar atar a nuestros seres queridos, porque a veces nos hacen a nosotros algo que nosotros acabamos luego haciendo a los demás, porque a muchas personas se han quejado de los padres que tuvieron, de que no les dejaban hacer nada, que les controlaban la vida y luego ellos han acabado haciendo lo mismo a sus hijos, como diciendo, como a mí me lo han hecho, pues ahora yo se lo hago al que viene después, como las bromas de la mili, ¿no? que hacían antes, que el novato le hacían bromas, lo pasaba mal y al año siguiente, cuando era veterano, seguía haciendo bromas a los novatos. ¿Qué se ha aprendido de la experiencia? Nada. Todo lo que a ti te haga sufrir no se lo hagas a los demás y así te librarás de la cadena de que te lo vuelvan a hacer. Algunos ejemplos de cómo se vulnera la libertad de un ser querido por culpa del apego. Por ejemplo, hay apego en la madre o el padre que retiene a los hijos a su lado cuando son mayores y se quieren independizar, o en el marido que considera a la mujer de su propiedad e intenta anular su libertad para satisfacer sus deseos. Quien dice marido a la mujer, dice mujer al marido. En cualquier relación de pareja, haya o no un vínculo de matrimonio de por medio, si uno se cree con el derecho de vulnerar la libertad del otro, ya está actuando con apego. Y si esto no lo reconoce, lo intenta cambiar, lo que hace es que sufre y hace sufrir. Estamos hablando del apego en la etapa de la vanidad. Eso no quiere decir que solo haya apego en la etapa de la vanidad. Puede haber apego en cualquier etapa. Pero sí que es cierto que en esta etapa se suele confundir el amor con el apego. O sea, el amor tiene tendencia a ser de tipo posesivo. Para superar la etapa de la vanidad es necesario entender, pues, que no es lo mismo el apego y el amor, y que solo cuando experimentas amor consigues ser feliz. O sea, que la felicidad no viene de satisfacer tus deseos y necesidades, no viene en realidad de que los demás te amen y hagan por ti, sino que tú despiertes tus propios sentimientos. Por tanto, intentemos pedir menos a los demás y despertar más sentimientos dentro de nosotros, porque si no conseguimos eso, aunque tengamos el mundo a nuestros pies, seremos desgraciados. Las personas poderosas de este mundo, aunque tienen mucho de todo y tienen el mundo a sus pies, son profundamente desgraciadas. Otra cosa es que lo quieran reconocer, pero son profundamente desgraciadas, porque nadie les quiere y porque ellos no quieren a nadie.
Hablemos ahora de la etapa del orgullo. Esta etapa sería la siguiente de la vanidad y el espíritu entra en ella cuando ya ha captado la onda de que la felicidad la da el sentir amor, el despertar los propios sentimientos. Es decir, las personas orgullosas ya tienen una cierta capacidad de amar bastante desarrollada y que ya han captado la onda de que no es el apego, el amor no es el apego. ¿Qué puede ocurrir a la persona orgullosa? Pues que a consecuencia de ese amor que siente por los demás actúa de forma generosa, pero se encuentra con un entorno que a lo mejor todavía no ha dado ese paso, de manera que esas personas se aprovechan de esa generosidad de la persona orgullosa. Y cuando esa persona se da cuenta que en realidad no lo quieren, sino que se están aprovechando de sus sentimientos, le puede ocurrir que se sienta como un desengaño en los sentimientos. Digamos que se siente herida en sus sentimientos porque observa que los demás no le corresponden en esos sentimientos. Y ese es el principal problema del orgulloso. Tiene una gran dificultad en encajar la ingratitud, el egoísmo y la falta de amor de los demás hacia sí mismo, sobre todo si ha establecido algún tipo de lazo afectivo con esas personas. Y a consecuencia de ello, se aísla emocionalmente. Es decir, cree que si deja de tener relación con esas demás personas, ya no le van a hacer daño. Y a consecuencia de ese aislamiento emocional, sufre de otra manera, incluso de una forma más intensa, creyendo que de esa manera va a dejar de sufrir. Y es verdad que a lo mejor ahora no le hacen daño a los demás, sino que es él mismo el que se está haciendo daño. Por tanto, ese orgullo despierta el aislamiento porque frente a las contrariedades y heridas en sus sentimientos reacciona aislándose de las relaciones humanas. También alimenta la represión. La persona tiene tendencia a reprimir su forma de ser porque tiene miedo a que si los demás lo conocen tal y conforme es, van a utilizar ese conocimiento para hacerles daño, por tanto no se da a conocer fácilmente. Y luego también suelen ser personas que paradójicamente tienen mucho miedo a no ser queridas. Tienen miedo a la incomprensión, al rechazo, al desprecio, a la agresividad y finalmente a la soledad, a que no les quiera nadie. Ese círculo vicioso en el que esos sentimientos negativos se alimentan mutuamente, quiero decir, el aislamiento alimenta la represión el miedo el aislamiento y así sucesivamente, van haciendo que la persona poco a poco se amolde a una forma de ser que no es la suya y que al final hace que se sienta como esclava en su propia vida, como encerrada. Además, como cree que si anula los sentimientos va a sufrir menos, al anular los sentimientos se va sintiendo cada vez más vacía. Entonces la falta de libertad y ese vacío en el interior muchas veces hacen que la persona viva la vida con una amargura muy profunda. Y muchas veces llega a la conclusión de que la vida no tiene sentido y que es mejor morir para descansar. Y a consecuencia de ello muchas personas se acaban enfermando por tristeza, por amargura. Y incluso acaban muriendo de esas enfermedades. Y cuando una persona a la que le ha pasado esto muere, los demás que no se han enterado de nada piensan: qué injusta es la vida, con lo buena persona que era y se ha muerto. Y el que se ha muerto está pensando: menos mal que me he muerto, porque no aguantaba la vida tal y conforme la estaba viviendo. Yo creo que antes de llegar a desear la muerte para escapar del sufrimiento, merecería la pena luchar para eliminar ese sufrimiento en vida, porque el ir allá no arregla las cosas. A lo mejor temporalmente dejas de estar expuesto a ese sufrimiento, pero te va a tocar venir en otra vida a enfrentar lo mismo. Por lo tanto, cuanto antes empecemos, mejor. Empecemos en esta vida y así nos ahorraremos el sufrimiento para el futuro. ¿Qué cosas tendríamos que hacer para luchar contra todo esto? Pues primero, la persona que tiene miedo, reconocer que tiene miedo y saber a qué. Cuando uno ya tiene
claro, ¿a qué tiene miedo? Enfrentarse a esas situaciones con valor, preguntándose qué decisión tomaría si fuera totalmente libre para decidir respecto a lo que yo siento. Pues ese es el paso que hay que dar, aunque eso no guste a los demás. Aunque eso no guste a los demás.